buenos días, amigas y amigos de Ecocultura Televisión Comunitaria, con las cámaras de nuestro director Raúl González, quien les habla Pedro Parra, en una mañana fría de la capital de Paraguay. Le enviamos un gran abrazo y tenemos la visita muy agradable del compañero Rodolfo Romero Garcete y su esposa Lourdes Ramírez Marisol, conocido por todos como Marisol también, venezolana ella, que nos visita a Paraguay con Rodolfo Romero Garcete. Buenos días, Marisol. Buen día, Pedro, y buen día, Ecocultura. Así es. ¿Cómo está, compañero Rodolfo Romero, en esta ocasión? Bueno, de verdad que contento por estar en Ecocultura TV Comunitaria. Sí. Vos sabés, Pedro, que Ecocultura comenzó hace tantos años, ya cumple 20 y tanto. 26 años, cumplió los 25, 26 años. Y está madurando. Cuando uno observa la naturaleza y observa cómo el país está con las flores del tallí florecido, y al mismo tiempo el mango floreciendo también. Y digo yo, Ecocultura también está floreciendo, de manera que en esta visita saludamos a su director, a Raúl. Sabemos que integramos todo un equipo de Ecocultura TV Comunitaria. Saludamos a toda la audiencia de Ecocultura TV Comunitaria. El octavo arte les da la palabra. De manera que, Pedro, feliz por estar en esta oportunidad en Asunción y en Ecocultura TV Comunitaria. Qué bien. Mira, Rodolfo, siempre cuando visita nuestro país hay alguna reflexión de los últimos acontecimientos, desde aquella vez que también estuviste, y que nos puede decir cómo está viendo el desarrollo actualmente. Bueno, primero nosotros estamos, Pedro, en un escenario de muchas complicaciones, de muchas contradicciones y te diría de mucha incertidumbre. Si nosotros no estamos viviendo en un escenario de vida tranquila, de vida donde la gente puede decir tenemos un futuro más o menos asegurado. La incertidumbre se ha apoderado de la ciudadanía y un desasosiego personal, un desasosiego familiar, una preocupación en general. Y esto se vive no solamente en Paraguay, sino se vive en el escenario de América Latina. Ayer fue el día de San Cayetano, el domingo fue el día de San Cayetano. San Cayetano representa al mundo del trabajo, porque es el santo al que los pobres, los necesitados piden trabajo. Y mucha gente recuerda y agradece a San Cayetano porque dice, gracias a San Cayetano a conseguir ese trabajo. Y el domingo 7, se dio una gran movilización en Argentina, más de 100.000 personas, casi 150.000 personas. La prensa dice, y se considera que habrán estado 200.000 personas, caminando 13 kilómetros, reclamando el derecho al trabajo. Y se denuncia que en Argentina el gobierno de Macri ha despedido a más de 200.000 personas, a pesar de que el gobierno reconoce solamente que el sector privado ha despedido a 50.000, que el sector público ha despedido a unos 60.000, es decir, reconoce más o menos la mitad, pero en realidad la gente está con una zozobra impresionante. En Paraguay nosotros tenemos una contradicción muy grande. Hay un panorama en el sector, digamos así, pudiente de la sociedad, donde el crecimiento, la novedad, la construcción, etcétera, llama la atención. Hotel Cajú, supermercado extraordinario, y las construcciones que se están haciendo, que esas construcciones comenzaron ya en la época de Lugo. La gente no siempre recuerda que Costanera Norte comenzó en la época de Lugo. Y porque se había discutido tantos años, nunca nos llegó, y cuando llegó el gobierno de Lugo se comenzó a construir e inauguró Federico, como se le decía, Frauderico Franco. Bueno, pero comenzó una nueva etapa.
Hay que reconocer también que el ministro en ese entonces del Ministerio de Obras Públicas, Alegre, fue un gran realizador también. Nuevas rutas en gran parte del país. Es decir, hay un clima de construcción en ese sentido. Pero al mismo tiempo, me decía el domingo, una familia compartiendo con nosotros, que tiene un pequeño negocio, etc. O huellir la venta. Y yo vende a la precio. Bueno, y esto no se percibe a nivel de la clase alta, la clase dominante del país. Sin embargo, se siente con profundidad en los sectores populares, de manera que por eso mismo la situación en Paraguay es contradictoria. Por un lado, tenemos un panorama de apertura. ¿Y por qué hay la apertura? Vi una delegación de empresarios uruguayos que se van a salir de Uruguay y venir a Paraguay, dice. ¿Por qué? Porque aquí no pagan impuestos. Si el sector pudiente, si el sector de la patria sojera, si el sector ganadero no paga impuestos, ¿con qué recursos cuenta el Estado para ayudar a la sociedad? Y entonces, como no tiene dinero el Estado, ¿qué hace el Estado y este gobierno? Préstamo. Con lo cual, nos estamos hipotecando nuestro futuro. Deuda externa, porque bono soberano, vas a irse la bono soberano. Bono soberano, ahí se ñaneneta o debe. Veamos, esta es el momento, oye, pagar. En el momento, oye, pagar, o aparece la especulación, suben los intereses de lo que hay que pagar. El país va a estar condicionado totalmente por los acreedores, de manera que el panorama es contradictorio en el país. Pero por un lado, hay que agregarle, Romero, que está bien las inversiones, que siempre y cuando sea sana, transparente, pero no violando la libertad sindical, los derechos de los trabajadores, porque eso es fundamental para el crecimiento, para la democracia. Entonces, bueno, eso que vos agregás, Pedro, es un aspecto clave. Pero antes de entrar en ese aspecto, sí, quiero decir que el problema de la deuda externa para nuestro país es un problema grave en el futuro, porque significa hipotecar el país. Entonces aparecen los fondos buitres que establecen condiciones, el Fondo Monetario Internacional, eso significa en el futuro reducción, que ellos llaman gastos sociales, que en realidad se deben denominar inversiones sociales. Y señalan memoria jugueta. Y el otro dato preocupante es la represión sindical. Prácticamente no se reconoce a las organizaciones sindicales que se van constituyendo. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no garantiza ni el trabajo, ni el empleo, ni la seguridad social. Más bien obstaculiza y más bien se orienta hacia la privatización de la seguridad social. Más bien se crea problemas para la organización sindical y eso es preocupante. De manera que este panorama contradictorio, Pedro y Marisol, que es una compañera de Venezuela y compañera de vida, tenemos 45 años compartiendo los azares de la vida, en momentos difíciles, momentos más sanos, más alegres, etcétera, compartiendo todo. Entonces, en este momento saludamos al país en estas condiciones de profundas contradicciones que encontramos en Paraguay. Además, Pedro, no aparece en la prensa noticias. Todo lo que aparece es corrupción. Rejojape, regendujape, corrupción. Y cuando uno quiere poner televisión para escuchar noticias, todo es crimen, todo es accidente, la periodista hoy un bollere. 10-20 minutos. 10-20 minutos sobre un tema insulso, sin mayor significación, en vez de dar la noticia e ir después haciendo lo que normalmente tendría que hacer un periodista, seleccionar las noticias de más interés, de menor interés, etcétera, de manera que la opinión pública quede informada.